Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, espero que estéis todos muy bien. Vamos a estar hablando de Sergio Busquets, porque si os acordáis, Sergio es un poco el jugador que en la Eurocopa, iba a decir en la Eurocopa, bueno, en la Eurocopa también, en la League of Nations hizo un torneo de 2 partidos muy buenos y aquí se especuló mucho con que el problema, se hizo un gran debate, ¿no? De por qué Busquets es tan bueno con la selección y tan malo con el Barça, ¿no? Y todo el mundo, simplemente, con este análisis crítico tan profundo, llegaron a la conclusión que era simplemente la influencia de los entrenadores. Es decir, que la única fuerza poderosa que controla el rendimiento de Busquets es el entrenador de turno, sea el del Barça o sea el de la selección. Él mismo y sus compañeros de equipo no tienen ninguna incidencia en el rendimiento. La conclusión era bien clara por parte de todo el mundo. Busquets juega peor en el Barça porque le entrena Koeman, juega mejor en la selección porque la entrena Luis Enrique. Y decían, es que los jugadores que acompañan a Busquets en la selección son peores que los del Barça, por lo tanto, el único problema es la forma de jugar o lo que hace les dice el entrenador. Esto era un análisis que, evidentemente, aguanta poco sustento. Ya sé que hay mucha gente que se cree que tiene esta visión de que encuentra una cosa, un factor, en un juego multifactorial con un montón de interacciones y se queda tan ancho pensando que ha encontrado la piedra mágica de la solución a todos los problemas del universo y tal. Bueno, esto, evidentemente, cuando hablamos en serio, una cosa es hablar como aficionado de pitorreo, pero si vamos a hacer análisis, si vamos de analistas, entonces hay que ponerse la careta de analista. Lo que no puedes hacer es decir, no, yo soy un aficionado. Si eres un aficionado, puedes decir lo que te dé la gana. Puedes decir que el problema es Koeman o como puedes decir que el problema son los astros. Pero si eres un tío que de repente quieres marcarte un análisis, hombre, tienes que hacer un esfuerzo. Analizar requiere investigar. Investigar requiere cotejar, requiere revisar, requiere volver a analizar, requiere volver a cotejar y requiere volver a validar la primera idea que hayas tenido una vez que has hecho la investigación. Lo que no puedes hacer es a bote pronto decir que el rendimiento de un jugador de un día a otro, de un lunes o de un miércoles o de un sábado a un miércoles que juega con un equipo y luego con el otro, que el rendimiento automáticamente es el entrenador, porque para empezar tendrías que incluso tener contemplado que el rendimiento haya sido un factor aleatorio, es decir, que el chaval haya tenido un mal día por lo que sea o haya tenido un buen día por lo que sea, porque evidentemente ya sabemos que Busquets un tronco no es. Otra cosa es que ya está al final de su carrera. Pero entonces hoy nos sale este artículo de Sport que nos dice, estos artículos que hacen los de Sport, ¿no? Confidencial Sport, ¡guau! Como si fuera, no sé, un secreto que ellos han descubierto también, ¿no? El confidencial. Y dice, la clave del rendimiento de Sergio Busquets. ¿Y por qué dicen esto? Hombre, lo dicen porque Sergio Busquets no solo ha rendido bien en la Nations League, o en la League of Nations, perdón, sino que además ha vuelto de la selección y en el Barça ha rendido mejor que antes de irse con la selección. Evidentemente, muchos dirán que esto sigue siendo la influencia de Luis Enrique, que aún le dura, que como ha ganado el MVP en la League of Nations, pues ahora está motivado y esto es consecuencia de Luis Enrique, porque también dirán que su motivación no es una función de él mismo, sino que es una función de Luis Enrique, porque él, al final, Busquets es una planta que si la riega Luis Enrique, pues crece durante varios días, aun cuando Luis Enrique no la está regando. Porque es así el análisis de profundo, es así de bestia, ¿no? El brochazo que le meten a la situación de Busquets. Bueno, Busquets ha llegado a la selección y se ha cascado 3 buenos partidos con el Barça. No ha hecho o no ha lucido como en la selección porque le acompañan unos compañeros que tampoco están dando su mejor versión, que no la están dando por ellos mismos y porque tienen un entrenador mediocre, efectivamente, pero Busquets, si tú tuvieras que puntuar a los mejores jugadores del Valencia, del Dinamo y del Real Madrid, del Barça, Busquets estaría entre los 3 mejores de esos 3 partidos, con una diferencia bastante importante con respecto al resto. Y ahí podrías poner entre el top 3, pues podrías poner a un Ansu Fati, podrías poner a... ¿Quién más podrías poner? A Frenkie de Jong ni de coña. ¿A quién más podríamos poner? A Jordi Alba lo podríamos poner también, desde que ha vuelto, está haciendo buenos partidos, por lo menos es de los pocos que te da argumentos ofensivos y no sufre mucho en su banda, no como la banda derecha, que te da pocos argumentos y encima solemos sufrir bastante. De hecho, el gol del Madrid, el primero, viene por la banda derecha y el segundo gol viene por un contraataque que también se vuelca por la banda defensiva derecha, que es la izquierda del Madrid, que es donde Asensio entra en el área por el flanco izquierdo del Madrid, pero que sería la banda derecha del Barça, y acaba en gol. Esto ya ha quedado claro, que la banda derecha y la banda izquierda del Barça tienen una disparidad que genera un desequilibrio
brutal. Y bueno, pero esto no, para mucha gente no. El desequilibrio no existe, solo Koeman todo. Bueno, entonces, Busquets, ¿qué pasa ahora? Porque ahora nadie hablará de Busquets. Ahora, una vez que Busquets ha ofrecido un rendimiento mejor que antes de irse con Luis Enrique, resulta que ahora nadie se pregunta ¿y por qué ahora ha subido el rendimiento con Koeman? Si Koeman es tan patético, si Koeman es tan influencia tanto el rendimiento de Busquets y Luis Enrique también, ¿por qué nos encontramos ahora que es meritorio que un periódico le haga un artículo dedicando a Busquets lo bien que está este año, sobre todo en estos últimos partidos, lo bien que aguanta los partidos físicamente, lo muy profesional que es, cómo se cuida? Nos hablan en este artículo del Confidencial, Confidencial Sport, nos hablan de sus rutinas alimentarias, de que tiene un gimnasio en su casa que es la hostia, que es súper profesional, que se cuida, que a pesar de tener 33 años lo juega todo, porque lo puede aguantar todo, porque el tío siempre ha sido muy profesional. No es que ahora se haya vuelto profesional, sino que lo es desde que es joven, que se ha cuidado mucho, bla, bla, bla. Nos cuentan todo este rollo que al final dices, hombre, vale, pues esto explica un poco mejor por qué Busquets rinde o no, porque estaremos de acuerdo que si un jugador no se cuida, no es profesional, sale de juerga, da igual qué entrenador tenga. Evidentemente va a tener una repercusión negativa en su rendimiento, porque al final el jugador es responsable de su rendimiento. De hecho, ¿a quién hacemos? Si tú tuvieras que decir quién es el máximo responsable de su rendimiento, ¿qué decimos? ¿Que es el jugador o es el entrenador? Para empezar, Para empezar la discusión. ¿Quién tiene más responsabilidad sobre el rendimiento del jugador? ¿El propio jugador o el entrenador? Lo digo porque si es el entrenador, hostia, las carreras de muchos jugadores no dependen de ellos, dependen de los entrenadores que les toquen desde que son niños. Si tienes mala suerte, te toca un mal entrenador, aunque estés en un gran equipo o aunque tú seas buenísimo, te vas a joder porque no vas a llegar a la élite, porque no depende de ti el rendimiento. Claro, si hacemos este ejercicio tan simplista, tan básico, tan absurdo, claro, entonces llegamos siempre a conclusiones muy extrañas, que es que Busquets ahora está rindiendo bien en el Barça, es de los pocos que ha vuelto a coger el nivel que se supone que tiene que tener esta plantilla, pero ya nadie habla de por qué esto pasa. ¿Por qué? Porque no encaja en el discurso. Porque como se desmonta el discurso de que ahora sí está rindiendo en Valencia, Dinamo y Real Madrid, Busquets ha hecho buenos partidos, claro, ahora ya no puedo decir, no puedo volver a la argumentación, porque ahora ya no me sirve, ahora ya me la desmonta. Si ahora me preguntan, bueno, ¿qué te parece el Busquets post League of Nations? Claro, dirás, hombre, ha mejorado con respecto a la anterior a League of Nations. ¿Cuál es la causa? Porque tú decías que era el entrenador, que era una culpa única y exclusivamente del entrenador. O sea, el factor que explicaba el bajo rendimiento de Busquets con el Barça y el alto rendimiento con la selección española era única y exclusivamente el entrenador. No los compañeros ni él mismo. Era solo el entrenador. Cuando, por lo menos, hay dos factores más, que es el propio jugador, que es el principal responsable de su rendimiento, y los compañeros que le acompañan, si están a buen rendimiento o están a mal rendimiento. Que sí, que el buen rendimiento colectivo es una función del entrenador, pero también de los propios jugadores, porque si el jugador es responsable también de su rendimiento, cuando hay compañeros, los compañeros son responsables de su rendimiento y el entrenador también es responsable de que grupalmente haya un rendimiento. Eso está claro. Pero fijaros que ya hay tres factores de rendimiento. El propio jugador, sus compañeros, que tienen dos factores de impacto, que son ellos mismos y el entrenador. Tres, por lo tanto, que Busquets mejore o empeore no es una función única y exclusivamente del entrenador. Y esto, el que no lo quiera entender, pues que se vuelva al colegio a que le expliquen un poco factores, impactos, qué impacta qué, correlaciones, cosas básicas. Yo estoy hablando, esto es muy, muy, muy sencillito de entender. Bueno, pero repito, el discurso de Busquets, que sirvió para completar y para rellenar y para que yo me llevara también mucha mierda, porque me llevé mucha mierda con este tema, resulta que ahora que Busquets, empezará la gente a hablar bien de Busquets y a decir que, hostia, qué buen rendimiento, que es el único que da la cara, es el único que mantiene un cierto nivel competitivo adecuado, ¿qué tal? Ahora ya no se dirá, ya el cuento ese de que Koeman es el problema, no, porque claro, ahora resulta que Koeman sería, claro, un gran entrenador porque está haciendo que Busquets rinda, ¿no? Entonces, claro, como el cuento no cuadra, pues a Busquets lo vamos a aparcar y no hablaremos, según quién, ya no tocará el tema Busquets hasta que Busquets baje el rendimiento y haya la chorra o no de que vaya con Luis Enrique y lo vuelva a subir. Y entonces dirán, otra vez, ¿ves? Otra vez Busquets. Claro, repito, con el tema este de Busquets en la selección, ahora nadie hablará de esto y, por ejemplo, Gavi ha bajado un poco el rendimiento desde que ha vuelto de la selección. Gavi ya no es el mismo que era antes de ir a la League of Nations, ni el de la League of Nations. Ahora está un poquito decaidillo el chaval, que es normal porque le están metiendo muchos partidos. ¿Esto de quién es culpa? Esto sí es culpa de Koeman.
O sea, es culpa también del chaval, evidentemente, pero claro, es un chaval muy joven, no tiene experiencia para sostener, para gestionar, ni física ni mentalmente, la exigencia que se le está pidiendo en estos momentos. Porque por mucho que veamos a un jugador con talento, sigue siendo un chaval inexperto. Y el error de Koeman va a ser triturarlo a partidos y no darle descanso. Y más ahora que Frenkie de Jong se ha lesionado. Ya veréis ahora, lo convierte ya en super titular indiscutible. En lugar de darle descanso por Riqui Puig, por ejemplo, por quien coño sea, porque será que no hay jugadores para confeccionar el mediocampo a día de hoy. Así que bueno, este era un vídeo que quería hacer. Busquets, que está recuperando nivel. La explicación ahora será que es el propio Busquets. Ahora ya no vale lo de Koeman, porque claro, no sea que nos hagamos una contradicción como una catedral de grande. Y ya está, y a esperar al próximo análisis simplista que nos aparezca por ahí a la mínima que pase algo raro y no tengamos la capacidad de dedicar unas horitas o unos minutos a pensar en una libretita, a dibujar pues factores, ¿no? Aquí el entrenador, aquí los jugadores, aquí tal, qué impacta el rendimiento de un entrenador, de tal, del otro, y empecemos a analizar un poquito con una pequeña gráfica que yo a veces las hago para poder analizar situaciones, pues me hago dibujitos de esquemas, pues nada, hasta que no haya alguien que se dedique a hacer esto un poquito con seriedad, pues tendremos que conformarnos con análisis mega simplistas de mucho clickbait, que llenan mucha... Que sí, que parecen muy cómodos y muy prácticos y muy fáciles de entender, y como son fáciles de entender, pues la gente se los zampa porque, claro, una comida que es fácil de digerir te entra mejor que una que es difícil de digerir. Pero que sea fácil de digerir no sea que sea la mejor comida que te puedas meter en el organismo. Así que nada, solo quería hacer esta reflexión con el tema Busquets, porque cuando encaja, tiramos de Busquets. Cuando no encaja, Busquets, nadie hablará de que ahora mismo es uno de los jugadores que mejor está rindiendo en el Barça. Porque si ahora habláramos de Busquets, claro, tenemos que retroceder 2 semanas para atrás y empezar a deshacer muchas de las cosas que se dijeron. Que yo no estoy diciendo que el rendimiento de Busquets no se vea impactado por el entrenador, que sí se ve impactado. No os confundáis, no empecéis a llevar las discusiones a los extremos. El rendimiento de Busquets evidentemente que se ve impactado porque Luis Enrique es mucho mejor entrenador y hace que todo el equipo juegue mejor. Él y el resto de compañeros. Pero también impacta el rendimiento de Busquets, el propio Busquets y el rendimiento de sus propios compañeros. Y si en el Barça sus compañeros están en deficiencia y en la selección no, porque cumplen mejor o porque ellos están en mejor forma, porque mentalmente están más en el sitio, o porque están siendo más profesionales, o por lo que sea, o por el entrenador, que los conjunta mejor, entonces claro que va a lucir mejor. Pero ahora estamos viendo que hay una gran dependencia del rendimiento del jugador en el propio jugador. Es que estamos haciendo un malabarismo brutal. Es decir, que tú juegas los partidos y de ti no depende nada. Es que esto tenéis que entenderlo. Que no puede ser. O sea, que hay una responsabilidad y es la principal, es la del propio jugador, que es el que juega. Ayer lo ponía en el ejemplo en el directo con los penaltis. Si yo tiro el penalti y alguien me da un consejo en la oreja, yo tengo más responsabilidad que el que me ha dado el consejo en la oreja. Que es lo mismo que si yo juego un partido de fútbol y el entrenador es el que me dirige, yo tengo más responsabilidad que el que me dirige. Eso no quita que el otro no tenga responsabilidad. Significa quién tiene más responsabilidad. ¿El que está jugando o el que está en la banda dando instrucciones? ¿Quién tiene más responsabilidad? El jugador que se cuida, que hace deporte, que está en forma, que mentalmente está centrado, que él hace ese ejercicio, que él personalmente tiene esta capacidad de hacerlo, o dependemos de que el entrenador se lo meta en la cabeza, ¿no? En la élite el jugador ya tiene que tener unos atributos y el entrenador le aplica un extra, pero no le aplica un todo, es un extra. Que no entender esto es muy grave para mí. O sea, que alguien no entienda que el entrenador es un extra es grave porque es o no haber jugado al fútbol o no entenderlo, o no entender que es un jugador de élite, que ha tenido muchos entrenadores y una formación. Que un jugador de fútbol del Barça es como un tío que se ha sacado una carrera, un máster y un doctorado en jugar al fútbol. Estamos hablando de un tío que ya podría ser profesor de cualquiera. Bueno, por eso los jugadores hacen estos campus de verano cuando son jugadores del Barça, ¿no? Montan estos campus que son negocio, pero también porque enseñan. Porque, claro, tienen carrera, máster y doctorado. Y experiencia laboral. O sea, lo tienen todo. Claro. Entonces me vas a decir que estos jugadores no pueden tomar decisiones solos, no tienen influencia en su propio juego, porque son autómatas sin cerebro que no saben nada y que dependen de que venga un tío a decirles cómo tienen que hacer las cosas. No, esto no es así. Esto no es el fútbol de élite. Esto es otra cosa. Esto es fútbol de academia de niños de 6 años. Esto sí. Ahora, chavales, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider-Culé. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros y hasta la próxima. Joder, que me ahogo. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete.